Política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con Miriam Ramírez. A Miriam Ramírez la conocí en las aulas del Colegio de México. Ella es estudiante de Política y Administración Pública en esa casa de estudios y además es una activa participante en varios iniciativas como la colectiva feminista Unidas Colmex o la iniciativa estudiantil que han convocado al Seminario Permanente de Política y Administración Pública, etcétera. Hace muchas cosas, además de ser una estudiante extraordinaria. Pero entre las cosas que hace Miriam es redes sociales. Conoce muy bien el fenómeno de las redes. Y a mí, francamente, Miriam, me ha sorprendido la profundidad con la que tú has estudiado las redes y además eres parte, las usas. Y en tu generación las redes son una herramienta principal de interacción social. Gracias, Miriam, por haber aceptado venir a este momento de conversación. No, gracias a usted, doctor. Pues aquí estamos para platicar. Cuéntanos primero, Miriam, ¿cómo vives tú las redes? ¿Qué son para ti las redes? Pues creo que para mi generación y para las que siguieron, ya es este primer acercamiento con el mundo, a pesar de que tal vez padres y madres de familia, incluso conforme va avanzando más el tiempo, quieran pintar un mundo hacia los hijos. Tener un mundo digital y tener este acercamiento con varias realidades, no solamente de nuestras edades, sino también de otros países y de otros contextos. Para mí fue el acercamiento a otros mundos, conocerlos, y ya que voy creciendo, yo creo que mi interés por ellos, y pues a ver si sí los conozco muy bien, ojalá que sí, y sí cumplir con esa expectativa, pero es esta parte de estudiar muy bien lo que es la virtualidad y lo que es el ciberespacio, y cómo, a pesar de que se pueda pintar como algo ajeno a lo que es el mundo tangible, sí tiene implicaciones y sí hay cosas que van de un lado a otro y que pues sí tienen implicaciones y que reconfiguran lo que conocemos. Antes de ir a eso, Miriam, déjame todavía en una primera entrada al tema. ¿Tú percibes un gap generacional? O sea, ¿sí realmente las redes han introducido una forma distinta de relacionarse, de comunicarse y de entender el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, e incluso no tendría una idea del impacto que tienen, porque estoy completamente segura de que lo desconocemos, pero que va avanzando cada vez más, que incluso 2 generaciones abajo a la mía ya tienen otro entendimiento completamente distinto a las redes sociales, o que se van implementando más plataformas, que las plataformas se van innovando, y eso con las generaciones, o sea, con las juventudes, pero también con las áreas laborales. Yo lo veo mucho con mis hermanos, uno que entró a trabajar en tal año, otro que entró en 3 años después, y que la dinámica de trabajo ya también es bien distinta. ¿La identidad nacional tú la ves tocada por estas redes también? Es decir, ¿son más ciudadanos del mundo que del lugar donde nacieron? Pues ese debate yo lo veo algo muy optimista. A ver, ¿por qué optimista? Porque creo que justamente de los primeros textos que nacen para estudiar el ciberespacio es esta declaración de independencia del ciberespacio, y cómo la iniciativa de tener un mundo, aunque sea virtual, en donde no existan estas relaciones de poder, en donde los gobiernos no tienen soberanía directa, y donde se va a crear una comunidad justamente sin estas jerarquías. Pero pues creo que no tengo que dar ninguna prueba para decir que eso pues, no pasó, a pesar de que ese texto se escribió creo que hace poco menos de 3 décadas. Okay.
Entonces, cuéntanos de ese texto, Miriam, me parece muy interesante. ¿A qué se refiere esa declaración de independencia del ciberespacio? lo escribió John Perry en los 90, si no estoy mal. Eh, y pues sí, justamente habla de este fenómeno en donde, pues, no, ¿cómo decirlo, no? Del ciberespacio, en donde estos grupos ya y organizaciones con poder dentro de la vida tangible eh, tienen ciertas formas de organizarse y ciertas formas de llevar a cabo sus actividades dentro de estos algoritmos y dentro de todas estas plataformas. Propone una forma de organizarse en donde estas relaciones de poder no se transgredan linealmente y en Ok, donde todos los usuarios del Internet sean iguales, se haga una comunidad pues más igualitaria. ok, Pero justamente yo lo comparo mucho con el último texto que a mí me parece interesante, que estudia justamente esta dinámica, que es el manifiesto On Life, que es un nuevo concepto. manifiesto o life, ok, Sí, es un documento escrito en 2012 de por acuerdo, una iniciativa de varias áreas, de especialistas de varias áreas, en donde básicamente llegan a la conclusión en donde completamente opuesta a lo que era la Declaración de Independencia, en donde lo humano, la naturaleza y las máquinas, estas fronteras que dividen a cada uno, se van deshaciendo y ya no hay diferencias, vaya, entre cada una de ellas, y en donde uy, lo que pasa en la vida real y lo que pasa en el mundo virtual es completamente lo mismo. ok, Y sea cierto o no, yo sí creo que uno sí existen fronteras, pero que tampoco son fronteras en donde se pueda decir que estas relaciones de poder que existen en la vida tangible no se vean en el mundo virtual. Creo que son dos puntos como extremos. Yo personalmente estoy situada en uno en medio y creo que esta idea de una ciudadanía como más del mundo y menos real, digo menos nacional, para mí sí es algo un poco optimista en el sentido de que pues sí podemos estar muy inmersos en lo que es la virtualidad y podemos estar muy ensimismados con lo que es la política occidental, pero a final de cuentas seguimos en México y seguimos en un municipio y seguimos en una localidad. eso es muy Y que, interesante. Hablemos de eso al volver del corte, Miriam, te lo ruego. No dejemos exactamente ahí donde lo estás poniendo y volvemos con Miriam Ramírez, interesantísimo, las redes sociales, el mundo del ciberespacio. No se vaya. Volvemos con Miriam Ramírez, que nos está contando pues, sobre este debate que hay acerca de las fronteras o de las intersecciones que hay entre el mundo del ciberespacio y el mundo tangible, le llamaste, Miriam. Y hablabas de una cosa muy interesante, la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que nos cuentas se habría emitido hace unas 3 décadas, y algo que se publicó en el 2012, el manifiesto, le llamaste, supongo que del ciberespacio. ¿Cómo se llama ese manifiesto, Miriam? se llama el manifiesto On Life, On así como está Life. el online, es Sí, esta On propuesta. Life. Y obviamente, pues después de 3 décadas han pasado muchas cosas. Y entre esas cosas, este debate de qué tanto vivimos realmente en el ciberespacio y qué tanto el ciberespacio influye en nuestra vida cotidiana. Me llamó mucho la atención que hablaste de optimismo y no te entendí, fíjate el gap generacional. Tú hablabas del optimismo abandonando criterios nacionalistas, si te entendí bien. Es decir, sería una buena noticia dejar las raíces, por así decir, para ir a un mundo universal, a un mundo mundial. Déjame ponerlo en estos términos. ¿Es correcto? ¿Te entendí bien? Más que nada, eh,
sí, y también este optimismo de separar las dos cosas y de cuando uno se adentra mucho a lo virtual y dejarse caer en esta tentación muy presente que lo que se muestra en las redes y lo que se muestra en las redes también de esta forma más internacional influye directamente con lo nacional o es lo nacional o es lo local. Creo que voy a recuperar a Anna Applebaum y su concepto de las mentiras medianas y cómo estas redes sociales son el medio para presentar mentiras medianas, para presentar una realidad alternativa. Y lo interesante de las redes sociales es que no solamente es una realidad alternativa, sino que es una narrativa para mí personalizada. Sí. Porque cuando un usuario empieza a interactuar con ciertos gustos, el algoritmo y cosas que yo creo que nadie entiende completamente a la perfección, se va presentando realidades que le van a gustar al usuario y que se van a expandir y que van a crear pues el concepto básico de redes, que son estos nodos y que van interactuando entre sí. ¿Qué son las mentiras medianas? Pues, según lo entendí, porque pues no tengo la cita aquí directa, sí, pues nace de esta parte en donde no se pretende cambiar el contexto como tal, sino utilizar el contexto y utilizar pues estos conceptos que los usuarios o que la gente, no necesariamente que interactúa con las redes, que la gente entiende para imponer o para vender o para presentar ciertas ideas que vayan a resonar y que de esa forma empezar como a convencer de ciertas ideas o de ciertas prácticas o de lo que decida. Los fascistas del siglo XX, Miriam, decían, Goebbels decía que si se iba a mentir por parte del poder, había que hacer grandes mentiras, no pequeñas mentiras, porque esas te las descubren. Había que ser un gran mentiroso, crear grandes mentiras, y entonces la gente estaría dispuesta a creerlas, y vaya que les funcionó en su época. Pero ahora parece que el ciberespacio nos coloca ante esta posibilidad de las mentiras medianas, es decir, no toda la verdad, no todo es falso, hay una parte que sí, hay una parte que no, y se cuela a través de las redes. Claro, y es que lo difícil es que con la rapidez y con lo grande que son las redes sociales es que hay mucho. Ya no hace falta la información, sino que abunda. Y como también lo dice la misma autora, hay una sobreabundancia de la información. Sí. Y sin embargo, tú sigues pensando que sería bueno, porque me encantó lo del optimismo, porque quiere decir que lo ves como algo bueno. Uno es optimista frente a algo que desea, frente a algo que esperas que suceda, como algo bueno. Esta relación cada vez más basada en el ciberespacio, que por otro lado también ha creado la posverdad, ha creado, en fin, no es mentira mediana, es otra cosa. Es la idea de que nos decimos cosas que no son exactas, pero las llenamos de significado a través de las redes. Y es delicado. Que ya va bien relacionado. O sea, todos estos temas van relacionados con el marketing político y la comunicación política, pero justo en esta parte, y no sé si me ayude un poquito más a explicarme yo, es esta parte en donde a nivel local, a nivel nacional, fue hace muy poco que se trajo a la discusión las niñas desaparecidas, por ejemplo, en zonas en donde se cosecha amapola. Okay. O la trata de personas específicamente con las mujeres. Pero a nivel internacional y a nivel de redes sociales, el feminismo no es algo que nació hace 2 meses o hace 2 años. Claro. Ya es algo que viene desde hace mucho, incluso antes de que existieran las redes sociales. Correcto. ¿No? Sí, hombre, Simone de Beauvoir. No, claro, sí. Claro. A lo que voy es la tentación de dejarse llevar por estos hashtags o estas viralizaciones o movimientos con cierto poder en cierto momento en las redes sociales. Sí es una visión optimista porque se ignora lo que está fuera de las redes. Porque se ignora que siguen habiendo todos estos temas que no se viralizan o que se viralizan
cuando ya se ve que es un problema tan latente que pues no tiene una solución tan sencilla. Eso es más o menos, no sé si me explico un poquito. Claramente, y desde la ignorancia nos queda un minuto, lamentablemente, vamos a tener que abundar en esto, pero dejo esta idea, Miriam, yo que soy completamente lego en el tema, la experta eres tú, percibo dos cosas. Aquí en este mismo programa conversamos con Catalina Botero, que como sabes pues, está vinculada con el Comité de Ética de Facebook. Y entonces ella nos hablaba de los algoritmos como una especie de jaula donde la gente se encierra a sí misma por la forma en que utiliza las redes, de un lado. Y del otro lado, aquello que no se hace viral parece que no existe. Yo no veo muchas razones para el optimismo ahí. Es decir, por un lado una jaula cibernética y por el otro lado un problema de viralización o inexistencia virtual. ¿Te parece que hablemos de esto al volver? Te lo dejo y volvemos en el corte para hablar de esto y las implicaciones políticas de lo que estamos diciendo. Venga, volvemos con Miriam Ramírez. Estamos hablando de redes sociales y su impacto en nuestra vida cotidiana. Estamos de vuelta con Miriam Ramírez. Miriam, te dejé esta pregunta. ¿Cómo podemos ver con optimismo la jaula de los algoritmos y del otro lado lo que no se viraliza no existe? ¿O estoy exagerando? Pues quizá un poco de ambas. Okay. Porque creo que es optimismo en tanto no se sepa que uno está enjaulado. Y creo que ese es el problema general. Que muchas veces las redes, o al menos yo lo he notado, las redes digitales se toman como algo tan ajeno, o sea, que a pesar que se sabe que lo que está ahí pasa en la vida real, o que algo que nace de las redes puede tener injerencias también en la vida real, también se toman como algo no tan necesario, sin tantas implicaciones. Y por lo mismo, esta parte de los algoritmos y esta parte de que se crea un perfil, quizás no sea tan relevante. Y yo creo que a eso me refiero, en tanto no se sepa uno que está enjaulado en un algoritmo, es optimista, porque pues no se sabe que hay algo más allá. Claro. ¿Y cómo lo usas tú? Cuéntanos ahora de tu experiencia como militante, como activista del feminismo, de la discusión pública, y desde tu generación. Me parece importantísimo, porque en realidad es una herramienta muy generacional, ¿no es cierto, Miriam? No, claro, yo sí puedo decir que personalmente, y que lo sé porque algunos amigos y compañeros también lo usan así, pues es como sabemos de lo que está pasando. Ya no nos esperamos en cierto horario en la noche para conectarnos en la tele y ver lo que está sucediendo, sino que nos enteramos al momento. Pero también yo creo que algo que a mí se me hace más interesante, más allá de la difusión de estas noticias, es la interacción. Porque ya no solamente puedo interactuar en debates con gente de mi edad, sino también con tal vez especialistas que deciden hacerme caso, o incluso con políticos, con periodistas que lanzan una pregunta al aire y pues uno puede responder. Pero respondes desde el anonimato, ¿no? Pues puede ser de ambas. Ese también es el peligro, que las redes sociodigitales dan el lugar al anonimato y dan el lugar a actuar sin consecuencias. Yo personalmente lo ocupo desde lo que soy, desde mi nombre y mi cara y pues mi imagen. Una amiga mía de mi generación, naturalmente, o sea, 214 años mayor que tú, decía que Twitter era como una plaza pública llena de borrachos. ¿Tú corresponderías? ¿Crees que es una buena descripción? Todo el mundo grita, nadie se escucha, muchos se insultan. Bueno, eso no parece ser un horizonte muy deseable, ¿no? Sí, claro. Y es que lo interesante es que se hace un perfil para cada red social.
Twitter tiende a ser este lugar en donde se cree que todo el mundo está muy politizado y todos tienen opiniones muy fuertes. Sí. Pero se pasan a Facebook y es un ambiente más familiar, en donde hay un poco más de imágenes graciosas, sin interés en el trasfondo político que puedan o no tener. E Instagram es para, no sé, vender una vida con imágenes bonitas. Entonces, yo creo que es una gran descripción para lo que es Twitter, entendiendo que los borrachos somos poquitos. No tenemos que hay muchos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los que están influyendo en la vida política del país? Cuando el presidente López Obrador se refería a las benditas redes sociales, ¿de qué estaba hablando, Miriam? Pues yo creo que Twitter, en tanto apoyo, por ejemplo, en alguna mañanera que presentó alguna encuesta con menos de 100 votos y que ya quería venderla como algo representativo. Okay. Pero también la viralización de imágenes en donde se le hace burla directa y que se viraliza en todos lados. Okay. Yo creo que algo político, yo creo que sí en Twitter. ¿No fluye más lo negativo que lo positivo en las redes? Es pregunta, no lo afirmo. Pregunto con sinceridad. Es que lo negativo prende más y da para más reacciones, sean buenas o sean malas. Exacto. En general, ¿no? Tiende a ir más rápido. Yo revisaba eso, ¿no? La violencia incluso fluye muy rápido a través de las redes y en cambio la cultura de la paz se entorpece, va despacio. Sí, perdón, Miriam, y hay una última pregunta, porque se nos está escurriendo el tiempo. Tenemos 2 minutitos más. ¿Cómo conectamos lo mejor de la política con lo mejor de las redes? Vaya pregunta que estoy haciendo para que la contestes en 2 minutos, pero por favor ayúdanos. Un poco, sí está complicada, pero creo que para mí es, pues, esta parte bien interesante de sí tomarlo como un objeto de estudio, pero reitero la importancia de no caer en la tentación de tratarlo como algo que tiene implicaciones directamente reales. O sea, que absolutamente todo lo que pase en las redes sociales tenga un efecto político, pero que sí son un nuevo medio para impulsar ideas y para que algo que nazca desde un grupo de presión pueda llegar a los curules del gobierno. Ok, o sea, sí se puede influir en la política, pero con cautela, no siempre y no a fondo. ¿La vida real sigue siendo más importante que las redes, incluso para tu generación? Yo diría que sí, pero que mi generación no lo ve como tal. ¿Cómo lo ve tu generación? Nos quedan unos segunditos. ¿Cómo lo ve? Y con eso cerramos. Yo creo que mi generación lo ve más como que las redes sí pueden influir directamente con cómo se es en la vida real. Ok, y de hecho los está influyendo, supongo. Sí. ¿Y eso es optimista? Pues yo creo que basta ver con algunos gobernadores en ciertos estados o en ciertos municipios para saber que no es tan optimista como se quiere vender. No, evidentemente. Querida Miriam, de verdad te agradezco mucho que hayas venido a esta conversación. Nos deja sembradas ideas importantes. Esto de las mentiras medianas y los manifiestos y las declaraciones de independencia sobre el ciberespacio. Estuvimos con Miriam Ramírez, una brillantísima joven estudiosa de redes sociales, estudiante del Colegio de México. Nos vemos en la siguiente conversación. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.